¿Quieres ganar 1.000 euros con Cantabria Televisión? Llega la Batalla de la Cultura. Equipos de 4 participantes con un único requisito: ser todos del mismo curso. ¿Qué filósofo dio las bases del desarrollo matemático? Si eres estudiante de primaria, ESO o bachiller, ven a divertirte a la Batalla de la Cultura. Os haremos 8 preguntas sacadas de los libros del curso anterior en el que estáis. Pitágoras. Azcona Consultores os va a dar una oportunidad. No era Pitágoras. Palabra llana. Palabra llana. 40 puntos. Esa palabra llana. No nos hemos vuelto locos. 1.000 euros pueden ser vuestros para la excursión de fin de curso. Descárgate las bases y la hoja de inscripción en el Facebook La Batalla de la Cultura. Os estamos esperando. Dron para vosotros. Otro dron. Enhorabuena. Que no se te caiga, sobre todo que no se te caiga, porque si se cae, no hay posibilidad. La cámara. En Restaurante El Tinglao no se trata solo de venir a comer, se trata de ofrecerte experiencias inolvidables que hagan crack en tu paladar. Por eso nuestro equipo de chefs y profesionales te ofrecen múltiples opciones de platos caseros y de alta cocina a disfrutar en alguna de nuestras diferentes estancias, salones y comedores privados para eventos, terraza, restaurante y cafetería. Restaurante El Tinglao es ideal para el ocio familiar, zona infantil reservada para cumpleaños y fiestas infantiles. ¿A qué esperas para venir o hacer tu reserva? 942 583 027. Nos encontrarás en la avenida Cantabria, número 2260, recta de Cudón, Miengo, Cantabria. No es lo mismo una canción que un mega hit. Esto es estar contento y esto, mega feliz. Porque no te conformas con nada que no sea mega. Aquí tienes la mega fibra. 9 meses de mega ahorro con fibra de 1000 megas y móvil con 50 gigas por solo 13 euros al mes. Llama gratis al 1600. Disfruta de la mega vida. Adamo, la mega fibra. ¿Qué tal? Buenas noches. Pasan aproximadamente 2 minutos de las 9 de la noche. Una nueva temporada. Estamos en Cantabria TV. Comenzamos Cantabria hoy. Vamos a intentar traer todos los temas de debate, todos los temas de novedad y sobre todo que ustedes, que vosotros desde su casa, desde su domicilio, con sus amigos, familiares, puedan debatir y puedan tener su propia opinión. Como siempre, en libertad. Antes de empezar, también, por supuesto, que agradecer a Open Moda Hombre, que desde Torrelavega y Cabezón de la Sal nos dan la oportunidad de tener siempre la mejor imagen con la mejor ropa y los mejores consejos que te asesoran para esos momentos también decisivos e importantes. Pero sin más demora, vamos a comenzar ya nuestra tertulia, vamos a comenzar nuestro programa, como digo, Cantabria Hoy, donde todos los jueves en directo, después los programas se irán repitiendo a lo largo de viernes, sábado y domingo, para que tengan la oportunidad también, quien no lo pueda ver en estos momentos, pero repetir que estamos en directo. Vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros tenemos a Manuel José Führer, muy buenas, es economista.
Al lado mío está Marian Echevarría, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y también tenemos a Miguel Rincón de APMK. Bien, siempre lo digo mal y por eso prefiero que no lo expliques. Y Pepe Villa, un conocido que también nos ha acompañado durante muchas veces en nuestro programa. Bien, el tema es tan sencillo como complicado. Durante mucho tiempo venimos ya oyendo de que se respiran, de que se ven pues, nubarrones en la lejanía, nubarrones económicos. Europa nos está avisando de que la situación que pueda llegar puede ser muy complicada. Es tan complicada como dicen, los tiempos están mucho mejor de lo que parecen, los datos son como son, y qué mejor que Manuel José Furer para que nos explique y nos dé su opinión de cómo está la situación económica. Buenas noches a todos. Bueno, pues la situación la pintamos como gris tirando a oscura. Sobre todo porque se nos junta, como digo yo, una especie de tormenta perfecta con una inflación, no voy a decir desbocada, pero de 2 dígitos prácticamente. Además de eso, con una situación de incrementos de tipos para reducir esa inflación, con lo cual esto de tener una financiación sin coste o tipo cero se elimina, con lo cual nos encontramos además con ese alza de precios que hay que limitar o aminorar de la forma que sea. Se estima ya, la FED, lo que es Estados Unidos, está en un 4%, con una estimación del 5% de tipos de interés. Lo que va a arrastrar a Europa también es a que se encaminen esos porcentajes. En la actualidad estamos en un 2%, se estima que vamos a llegar también a esos porcentajes, lo cual va a encarecer pues, todo lo que estamos escuchando de hipotecas, de endeudamiento, teniendo en cuenta que no solamente están endeudadas las familias y la economía, como digo, privada, sino también las entidades públicas. El Gobierno de Cantabria, nuestro Estado, tiene unos porcentajes de endeudamiento brutales, batiendo prácticamente récords y con una disponibilidad de economía o de dinero limitada en las familias. El consumo hay que ralentizarlo, aminorarlo como sea. Eso implica que las familias e incluso las empresas consuman menos, con adicionalmente un precio de la energía descontrolado. Conocemos todos pues, situaciones aquí en Cantabria de empresas con alto consumo energético que han tenido que parar su actividad porque no les es interesante producir, es decir, prefieren parar su producción temporalmente para ver cómo evoluciona ese precio de la energía, porque entran directamente en pérdidas, es decir, prefieren no tener actividad a aumentar esa deuda que tienen. Solamente voy a dar un dato por ponerlos un poco en situación. Cantabria tiene en estos momentos más de 3.200 millones de deuda, lo que es la comunidad autónoma. Y sin embargo tenemos los presupuestos más expansivos. Es algo que a mí me choca, no sé nuestros contertulios qué opinan de esto. Más de 3.500 millones de euros estimados para gasto en lo que es la próxima anualidad. Pero yo creo que estamos en una situación en la que vamos a tener que afrontar reformas estructurales, o que deberíamos afrontar esas reformas estructurales. Es decir, creo que es insostenible tener más de un 60% de ese presupuesto destinado fundamentalmente en 3 partidas, como son nóminas, es decir, personal, como son gastos corrientes, va desde folios hasta el pago de la electricidad, y como es deuda, es decir, que el Gobierno de Cantabria tenga que afrontar en sus presupuestos más de 500 millones de pago de deuda y de renovación, que probablemente tenga que acudir al Fondo de Liquidez Autonómico para sufragar esa renovación de deuda que tiene. Creo que es un dato que habitualmente los cántabros desconocemos o que no se nos habla de forma clara de esta situación, ¿no? Es decir, que una partida tan importante dentro de los presupuestos y que la deuda de nuestra comunidad autónoma, que es realmente lo que nos interesa a los que residimos aquí,
alcance prácticamente la totalidad del presupuesto, que sea un 25 prácticamente por ciento, no llega a un 23,50% respecto al Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma. Creo que son datos importantísimos. Eso por una parte. Por otra parte, pues podemos dar un dato. Sanidad, educación se nos llevan las partidas fundamentales aquí en Cantabria. Curiosamente se ha filtrado un dato esta semana, probablemente sea interesado por la situación que se da en la sanidad de Cantabria, con anuncios de paros para las próximas semanas, probablemente indefinidos porque no se ha llegado a un acuerdo, y que se traslade que la partida de este presupuesto de esta consejería asciende a 1.087 millones de euros, un incremento brutal, pero lleva la misma estructura de gasto que el resto de las partidas, fundamentalmente en nóminas, y además con, si se quiere, una situación de descontento dentro de ese sector, de los profesionales de ese sector. José Villa, me imagino que desde un sindicato como el vuestro tendré muchas cosas que decir. Pues sí, estamos asistiendo a una situación con verdadera preocupación porque la situación económica de la comunidad autónoma queda perfectamente descrita, es decir, está creciendo algo que terminaremos pagando, que es la deuda y el endeudamiento, y para nosotros como sindicato el verdadero drama es una realidad hoy ya, y se desangra la industria de Cantabria, que tradicionalmente ha sido y tiene que seguir siendo el motor de generación de recursos, de economía, de riqueza para Cantabria. Pues estamos en una situación. Yo he estado revisando hoy a la tarde algún documento. En febrero del 2016 anunciábamos en una rueda de prensa en el CIMA, aquí en Torrelavega, la situación que venía a la industria de Cantabria si no se afrontaba la transición energética y el coste de la energía. Han pasado 6 años y no se ha hecho absolutamente nada. No se ha hecho absolutamente nada, y lo que anunciábamos y se nos puso de catastrofistas, hoy es una realidad. Ferroatlántica, una gran industria, va a parar, y ya se dice, va a parar el 2023 entero y arrancará en el 2024 con un horno. Si arranca, sí arranca. Hoy se está negociando el ERE en Madrid, pero es que no es... tenemos muy cerquita Solvay. Hoy se ha debatido en el Congreso de los Diputados y se ha aprobado que tiene que llegar las ayudas de urgencia, de extrema necesidad. Pero es que el 1 de enero del 2025 hay que quitar el carbón en Solvay y no hay recurso energético alternativo. La planta de residuos que se iba a poner en marcha no tiene financiación, el gobierno no pone una ayuda y por lo tanto no tenemos un recambio. ¿Eso en qué se va a traducir? Pues en un verdadero situación de angustia que ya estamos a 2 años vista. Es que estamos en esta situación. No hay renovación de la cogeneración. La industria no tiene energía para ser competitiva con Europa. Y si en una sociedad como la que estamos, absolutamente electrificada, el coste de la energía no se asume, que es una cuestión estratégica y geopolítica. No podemos depender de la energía de terceros. Cuando estábamos con una situación de extrema necesidad, el gobierno se le ocurre la feliz idea de regalar el Sáhara a Marruecos, se nos corta una parte importante del gas, se encarece el gas, seguimos en una situación de auténtico drama donde se dice es más rentable parar para no generar pérdidas que estar produciendo. Esto es una catástrofe y esto se puede aguantar durante un tiempo corto. El problema es que no se está poniendo ninguna solución para que España resuelva, y Cantabria, el problema central. Necesitamos ser autosuficientes en la generación de energía. Para poder competir tenemos que tener una energía barata, y para eso hay que abrir el debate. Y yo aprovecho la oportunidad en esta televisión con independencia y libertad para poder decirlo. Tenemos que abrir el debate de la energía nuclear, tenemos que abrir el debate del fracking, tenemos que abrir el debate de que todas las fuentes de energía son necesarias y complementarias. Y aquí no se puede excluir nada, porque al final lo que necesitamos tener una energía
económica, barata, suficiente, garantizada para poder competir y no estar dependiendo de Alemania. Alemania lo estamos viendo estos días que está haciendo. No le importa qué pasa con la industria española, le importa qué pasa con la industria alemana y está dopando a las industrias alemanas, pero eso es contra la competitividad de las empresas españolas. Por lo tanto, hay aquí un debate nacional que tenemos que resolver. ¿Qué queremos ser? ¿Qué industria queremos tener? Tenemos que tener energía suficiente, barata, eficiente y lo más ecológica posible. Pero la ecología está muy bien, pero hay que comer todos los días. Y para comer todos los días tenemos que tener las empresas funcionando, generando empleo, generando riqueza, para que luego el comercio, la sociedad, la hostelería pueda tirar. Porque como no tire el sector industrial fuertemente, estamos en una situación muy complicada. Y en Cantabria hay un dato: Ferroatlántica en la recta de parar, GSV en una situación de parando y arrancando todos los días, Forging en Reynosa y Sidenor en la misma situación, unos días paran, otros, siempre ligado al coste de la energía. Solvay está esperando una solución a esa transición energética que no acaba de llegar y que, si no lo remedia, entre comillas, la guerra, el 1 de enero del 2025 hay que apagar el carbón y no hay alternativa, hoy por hoy. Bueno, esto es lo que... Apagándose el carbón, ¿qué puede pasar? Pues si se apaga el carbón y no tenemos una fuente de la transición energética como estaba prevista y diseñada en el caso de Solvay, con una planta de generación de energía a través de los residuos, porque ya estamos en el año 2023 y los datos de la dirección es 2 años y medio, 3 años para ponerla operativa, pues ya no llegamos a tiempo. ¿Qué pasará? Pues puede pasar que en enero del 2025 tengamos que ir a un expediente de regulación de empleo si no hay fuente y obligan a parar el carbón. Porque claro, la cogeneración, que es un 25% de la producción de Solvay, está parada también, ha estado parado muchísimo tiempo estos días por el coste del gas. Pero es que el gobierno, que se ha comprometido una y otra y 27 veces a sacar el plan Renove de las cogeneraciones, pues que no sale. Y que no sale la subasta de las cogeneraciones y que no hay solución. Bien, oímos la opinión de un representante sindical. Los comerciantes. Bueno, lógicamente nosotros somos los últimos de la cadena de la economía, ¿no? Nosotros necesitamos efectivamente una industria potente, yo creo que es la clave, comparto al 2000% los dos discursos, el suyo, el macroeconómico, yo me pierdo, mi formación, algunas informaciones las capto y las entiendo, pero el energético le entiendo, le comparto y le apoyo totalmente, porque le conozco mejor, no es que el suyo no le comparta, que algunas cifras se me escapan. Yo creo que nosotros, que somos los últimos de la cadena económica, lo que necesitamos básicamente es que las familias tengan renta disponible, cosa que con todo el panorama que han descrito ya sabemos que no. El que han descrito y el que sabemos, creo que todos, hay un mínimo de información que tenemos, que sabemos que renta disponible las familias cada día van a tener menos. El consumo necesita, además de esa renta disponible, un clima. El clima de tranquilidad, el clima de certezas y el clima de que el que está al timón y gobierna sabe lo que hace. Nosotros somos de la opinión que el gobierno de España no tiene ni zorra idea de gobernar y estamos a otras cosas que no es el plan energético. La energía nuclear, los que la apoyábamos de antes éramos fascistas o casi, ahora está de moda, resulta que hemos comprado energía a Francia, que nos lo ha vendido, de centrales nucleares. Debe ser que el cielo, cuando es la energía nuclear de Francia, no le estropea, y si era de España sí, ¿no? Son esas ridiculeces que pasan. Pero después, por último, y no menos importante, llevamos constatando ya hace unos años que hay un cambio de modelo de consumo, y me explico. Es verdad, se está consumiendo menos, es verdad, la renta de las familias, hay menos renta disponible, pero lo que está absolutamente disparado, y yo ahora voy a hacer una crítica al ciudadano, me la hago yo y la lanzo, es la venta online. Por un lado, necesitamos ciudades apetecibles, ciudades atractivas, con un comercio con luz, una hostelería potente, con terrazas, que además sean generadores de un turismo y un turismo de calidad. Se nos llena la boca con que tenemos que tener esa ciudad que todos queremos. ¿Para qué?
Yo creo que tenemos que ser corresponsables de los fracasos, también ser corresponsables de las gestiones y de muchas de las cosas que están haciendo. Por un lado, plano económico y energético tiene muy claro, el que manda, y el que manda si no lo sabe hacer, usted tiene un suspenso. En la vida privada, no en la política, ya estarían en la calle. Está claro que una empresa privada no se lo hubiese podido permitir esas cifras, ¿no? Pero después yo creo que los ciudadanos somos corresponsables de que la ciudad que queremos la tenemos que querer de verdad. Ya por último, digo, parece un poco peregrino lo que estoy diciendo, pero yo constato todos los días, y mis asociados constatan todos los días, que esa cantinela, ay, es que no está Cantabria, voy a hablar de Cantabria, yo no quiero hablar ni de Torrelavega ni de Santander, Cantabria, ay, no está igual, cerró no sé qué tienda, ¿tú compras? ¿Tú consumes? No, yo soy un celular. Como yo es que yo voy a llamarlo como los sudamericanos, que me encanta. Yo es ese celular. Ah, pero mira ese escaparate y no está. Hay una desviación de consumo al online tremendo y después un concepto de digitalización del comercio que es mentira. El comercio minorista lo que necesita es un gran servicio, un surtido especial y un trato personalizado, como lo que ha dicho el presentador de este programa al principio. Ese es el comercio que va a durar, pero tenemos que apostar por él. Lo poco que podamos consumir de la poca renta que nos quede disponible. Y después es verdad que a nosotros las noticias negativas, que hay que darlas, no vamos a tratar al ciudadano, no nos vamos como niños pequeños, no nos asustemos, pero es verdad, lo contrae. El clima duro, las noticias muy duras, lo contrae. Genera miedo, genera inseguridad y eso no genera ahorro, porque no pueden ahorrar nada, seamos sinceros. Las familias no pueden ahorrar, no tienen renta disponible, hay problemas para llegar a fin de mes, los bancos de alimentos están absolutamente secos y podemos dar muchos más datos y muy duros, no de Cantabria, de España y algunos de Europa, cuidado con Inglaterra, y eso que aparentemente es una gran potencia. Resumiendo, el comercio tiene muchas batallas pendientes y vamos a empezar por la de arriba, la economía, que es fundamental, la industria, lo comparto al 2000%, no podemos vivir eternamente de deuda, tenemos que apretar el cinturón, lo que pasa es que estamos en año electoral y sabemos todos que no, se ha abierto el tubo del dinero y esto va a ser una fiesta hasta las municipales, hasta las autonómicas y hasta las nacionales, porque es así, porque tenemos muchos políticos irresponsables que nos engañan y que hemos tirado del tubo del dinero para comprar voluntades. Y eso es así. Lo que pasa es que eso lo vamos a acabar pagando los que tengan hijos, los hijos. Las deudas se acaban pagando, y Europa no se fía de nosotros porque no somos un país para fiarse. Y esto es muy duro, pero de momento no lo somos. No sé si el país o los que pusimos ahí para que nos gobiernen. Marian Echevarría es abogada y seguro que está todos los días en la calle y verá por muchísimos casos, vivirás experiencias y sobre todo pues tu profesión también estarás notando situaciones dramáticas para muchas personas. Pues sí, en primer lugar comparto todo lo manifestado por el resto de contertulios, porque evidentemente creo que nadie puede negar la situación que tenemos actualmente. Estamos metidos en una crisis de lleno y lo ve todo el mundo. Lo ve el trabajador, lo ve el comerciante y lo ve el autónomo. Por la parte que me toca, el autónomo quizá, tengo que decir que lo vemos efectivamente. Bueno, todavía peor que es un mutualista, que estamos ahí como... Pero yo creo que el autónomo sí, porque es el gran desprotegido. Además, estamos ahí que no existimos para las subvenciones, no existimos para nada, solo para pagar. ¿Sabes? Parece dar la sensación que dices, bueno, o sea, eso es verdad, pero por supuesto no podemos olvidar eso, el resto de personas, trabajadores que están en una situación de precariedad laboral absoluta, con contratos temporales. Bueno, antes hablaba con mi compañero de las ETTs, por ejemplo, que yo no sé, es una figura que... Lo mismo, que tendrían que regularlo de alguna manera con contratos, todos conocemos, yo personalmente conozco gente que contratan 15 días, de esos 15 días trabajan 2, bueno, ¿y qué sueldo te llevas al final del mes entonces tú a casa? ¿Qué sueldo llevas para esa familia? No puede ser, porque mientras tanto no estás cobrando desempleo tampoco. Pero claro, aparentemente existes como que estás trabajando y eso es que no puede ser, no se puede sostener. En la calle sí vemos todos los días situaciones de... Bueno, sí que se han formulado mecanismos, la ley de segunda oportunidad, que bueno, sí que existen esos mecanismos, pero claro, parten ya de una situación donde tienes que estar prácticamente, o prácticamente no, arruinado. O sea, te puedes acoger, pero la gente no quiere llegar a ese punto, quiere tratar de sobrevivir y no llegar a una situación de ruina absoluta y total. Y legislativamente sí que se pueden hacer muchas cosas.
yo os oigo, a ti no te puedo decir nada porque me pasa como a Miguel, que económicamente no puedo decir nada, pero por ejemplo los comerciantes, yo te estaba escuchando y digo, desde la parte de legislación sí que se pueden hacer cosas incluso de forma indirecta, con incluso leyes del suelo, o que intervengan no solo ya para construir, pero cómo potenciar las ciudades, que una ciudad pueda tener ese dinamismo y los comercios que puedan seguir funcionando. ¿Quieres abrir un bar? No puedes porque resulta que el edificio es antiguo, no tiene extracción de chimenea, no lo puedes sacar porque los propietarios no te van a dejar. Pues a lo mejor hay que ir un poco más allá y ver ciudades como Europa, que ves cómo los cascos históricos mantienen los comercios de bares, de hostelería, porque a lo mejor no ponen más trabas, porque quieren ese dinamismo y esa vida en las ciudades, que cada vez lo están sacando más de las ciudades y lo están llevando a la extrarradio y las ciudades se quedan desiertas. No sé, hay medidas legislativas que pueden llevar a cabo y que no se están llevando, o no se están llevando de la forma correcta, porque sí que es cierto que se están llevando para potenciar a lo mejor o facilitar un voto, ayudas directas, pues como la de los jóvenes que han hecho ahora, que bueno, que ha sido muy criticado yo creo mayoritariamente, de los 400 euros para que compren en internet o en cosas, pues a lo mejor esas ayudas redistribuidas de otro modo, se me ocurre. Bueno, José, fijos discontinuos, ¿alguien no lo puede explicar? Pues yo creo que es un maquillaje, ¿no? Es un maquillaje porque antes ella mencionaba, hacía un comentario relativo a... Estamos, yo creo que en una sociedad pues eso, del maquillaje, de la imagen, y la imagen es lo que consumimos. Generamos un nuevo modelo para que las cifras inicialmente no sean positivas, cuando la realidad por detrás es otra. Es decir, habría que analizar, hoy salen los datos, o han salido los datos del paro, los datos como tal son fabulosos, es decir, aumentamos las personas cotizantes, pero la realidad yo creo que es otra, es decir, habría que analizar y tener más información de cuáles son o cuántas son realmente las horas trabajadas de esas personas que están en activo o que recogemos como activas. Es decir, yo creo que además es un problema estructural español, las tasas de desempleo. Yo creo que no. Venimos de unas épocas ya hace 20 años en las que la tasa de desempleo era del 16%, actualmente son del 13%, y yo creo que una sociedad occidental y al nivel que está ya la española, esto es insostenible. O sea, tenemos que arañar un poco y ser un poco más críticos con la información que se nos da. Es insostenible una situación en la que tenemos un 13% de desempleados, y es una situación insostenible la de seguir comprando los datos que se nos da y la estructura que se nos da. Es decir, aquí tengo a personas que son empresarias, es decir, que tienen que contratar, y pues una persona que tenga cierta iniciativa o un autónomo que quiera arrancar un negocio, primero se encuentra con la macroestructura y las necesidades que tiene que gestionar documentales para poder arrancar su actividad. Al final son trabas, y con las expectativas que hay ahora económicas por delante, ¿realmente contrataríamos a una persona? Pues al final nos vamos a la figura que menos coste nos genere y que más facilidades nos dé. Al final contratamos a una persona por 2 días y abonamos un mínimo, tiene un coste mínimo, y además, como digo yo, registralmente nos aparece como una persona activa, insostenible. Como bien comentaba Miguel, somos un país poco fiable. Somos un país tan poco fiable con que vamos a perder fondos europeos de Next Generation, porque somos incapaces de poder dar la información de en qué se ha invertido esos fondos. José Villa, creo que quería decir algo. Sí, quería decir algo porque es un tema... Algo, muchas cosas. Pero sobre este tema en concreto, algo que yo creo que hay que decirlo. Lo peor que un país puede tener es que no se crea sus propias estadísticas. Y estamos entrando en esta situación. Yo lo voy a decir ahora. Es decir, los datos del desempleo que se dan hoy no reflejan la realidad del mercado laboral. Son falsos.
son falsos. Y es un dato que viene acarreado por una reforma laboral que tenía un único objetivo: no resolver la precariedad del empleo, no aportar más facilidad para la contratación, sino frente a Europa reducir la temporalidad estadísticamente. Y es lo que se consigue estadísticamente. El dato que le hemos analizado hoy por la tarde, hemos estado viendo un poco este dato, dice lo siguiente: en Cantabria tenemos el dato nacional también, pero en Cantabria pasamos de tener 47.000 trabajadores en el año 2021 que sumaban los temporales a tiempo completo y los temporales a tiempo parcial, temporales a tiempo completo, temporales a tiempo parcial, que se registraban en la estadística cuando iban al desempleo como parados. Hoy se han reducido en 10.258 porque han emigrado a fijos discontinuos, que los fijos discontinuos ahora cuando van al desempleo no figuran ya como parados. Pero oiga, que es que no tienen que llevarse a la boca, que no están activos, que están en el periodo de inactividad, pues no lo refleja la estadística del paro. Y que, ¿dónde se ve perfectamente? Cuando cruzas los datos de la encuesta de población activa con los datos del paro registrado, vemos que resulta que se dice que se ha reducido el desempleo y, sin embargo, en la encuesta de población activa se ha incrementado en 87.000. Por lo tanto, estamos con unos datos estadísticos que son falsos, que no reflejan la realidad del mercado laboral. ¿Y esto a qué nos está llevando? Se ha apuntado aquí. Bien. ¿Cuántos contratos se han hecho? 1.900.000 y pico contratos. ¿Cuántas horas de trabajo se han trabajado? Un 3% menos de horas contratadas de las que había. Por lo tanto, lo que se está haciendo es precarizar todavía más el empleo que teníamos. Y eso encaja perfectamente con lo que Miguel planteaba del tema de la renta disponible. Si tenemos unos salarios absolutamente precarios, si tenemos una relación laboral estructuralmente deprimida, y si además tenemos unos impuestos que sangran el bolsillo del ciudadano, ¿qué hacemos? Que entre el IPC, los impuestos y los bajos salarios tenemos una renta disponible cada vez mucho menor, cada vez mucho más escuálida, que nos impide poder salir a tomar las copas, poder salir una noche a cenar, poder ir al comercio a comprar. Es decir, que la economía en general va lentamente entrando en una situación de total depresión, de total recesión, y por lo tanto vamos a llegar a una situación verdaderamente complicada, porque hay que decirlo con claridad. Estamos con el debate, si la segunda ronda con el IPC, si subimos los salarios. Desde luego, lo que no es sostenible es que el IPC suba un 7, un 8%, que las pensiones suban un 8,5% y que los salarios de los trabajadores activos estén en el entorno del 2,25, el 2,30%. Esto se puede sostener durante un periodo pequeño y corto de tiempo. Si esta situación se enquista de que la situación del IPC se va a triplicar lo que suban los salarios, lo que estamos haciendo es la devaluación total de la renta. Por lo tanto, la renta disponible irá absolutamente a menos y entraremos en la dinámica de la cadena de lo que vemos. En la industria, siempre decimos, hay algunos resortes, algunos termómetros que marcan lo que va a venir. El sector de la siderurgia, el sector del automóvil, nos dicen por dónde empieza a soplar los vientos de la crisis. Bueno, pues no hay más que ver dónde están en estos momentos, con expedientes de regulación de empleo, las mayorías. ¿Eso qué quiere decir? Que en unos meses, en 6, 8 meses, va a llegar lo que no nos gustaría contar, lo que no nos gustaría ver, pero que va a ser una cruda realidad. Por lo tanto, esta es la situación. No tenemos estadísticas fiables, tenemos una reforma laboral que se ha hecho simplemente para maquillar los datos estadísticamente, porque desde el punto de vista electoral ahora se vende, pero no es la realidad está en los propios datos que da el Ministerio. Esto sin contar el maquillaje histórico de aquellos parados
que están en cursos de formación y que como estén en más de 2 horas de curso de formación tampoco computan como parados. Por lo tanto, es que ya veníamos de tener en el entorno todos los meses y estos años anteriores en torno a 500.000 de personas que estaban en paro pero que no figuraban en la estadística de paro porque estaban en situación de demanda de empleo, estaban en unos cursos de formación. Bueno, pues a eso se ha venido a sumar ahora este entorno que va a estar por encima de los 600.000 anuales con el tema de los fijos discontinuos, que es un verdadero atropello. Hemos tenido alguna situación que ha sido terrible. Trabajadores de la limpieza, no voy a dar el nombre de la empresa, pero del sector de la limpieza en Cantabria, que limpian los colegios públicos durante 20 y tantos años. Terminaba el curso escolar, se iban al desempleo, cobraban el desempleo, empezaba el curso escolar, volvían a trabajar. Este año ha terminado el curso escolar, han ido a apuntarse al desempleo y le dicen, no, usted no puede cobrar el desempleo porque su actividad es fija discontinua y por lo tanto su empresa le tiene que convertir el contrato de fijo a tiempo parcial a fijo discontinuo y no había manera de cobrar el desempleo. Finalmente se ha arreglado la prestación de desempleo, pero estadísticamente no cuentan como parados. Esta es la situación dramática que tenemos. Manuel, creo que ibas a decir algo, sí. Después pasamos... Solamente hacer un comentario breve que va en la línea de lo que expone, ¿no? Creo que hay un dato tremendo y que deberíamos analizar y que, bueno, pues nuestras instituciones deberían de tener en cuenta. Hay un problema estructural de nuevo, no hablo de algo coyuntural, no hablo de algo temporal, sino de algo ya, como digo yo, marcadamente fijo durante todas las anualidades. Y es que el desempleo juvenil es algo que se debería de acometer, es decir, tasas superiores al 30% implican que no hay incorporación de determinados tramos de trabajadores con unas edades comprendidas entre los 18 y los 35 años y el acceso de este colectivo al mercado de empleo pues no se da, es decir, se da una cuantía mínima. Y otra, nada más, con esto termino, y otro dato importante, las expectativas que nos dan determinados institutos de estudio de cierto prestigio, digas el BBVA o incluso instituciones independientes como es la IREF, en cuanto a la previsión de crecimiento para el 2023, marcan una clara tendencia a la recesión, al crecimiento nulo o en torno al 0,7%. Estos porcentajes de crecimiento en la economía española implican o han implicado a lo largo de la historia laboral de nuestro país y de nuestra región un aumento del desempleo. Y por terminar, hemos hablado de jóvenes y hemos hablado de trabajadores en paro de larga duración y otro colectivo que está sufriendo ya, con los datos que hemos comentado, es el de las mujeres. Es otro colectivo que en el momento que la economía se ralentiza y empieza a estancarse, es de los primeros sectores o de la población que sufre esta situación y está empezando la... Golpea con más intensidad. Sí. Todo esto puede golpear. Sí. Con lo cual serían datos a analizar y a tener en cuenta tras los datos que se han publicado. Sí. Bueno, hay un dato en este colectivo de las mujeres que a mí me indigna, es decir, porque veis cómo toda la política está en política de gestos, pero no atajan los problemas. Es decir, se ha dicho, se ha vendido, se ha publicitado, el gobierno concede el seguro de desempleo a las empleadas de hogar. Es mentira. Claro. Es mentira. Claro que es mentira. Es una mentira porque la peor mentira es la media verdad. Es decir, es verdad que a partir del 1 de octubre ya pueden cotizar a la prestación de desempleo y al Fogasa, pero hasta octubre del año que viene no podrán disfrutar de 4 meses de prestación de desempleo, por lo tanto a futuro el tema se ha resuelto, pero la pregunta, señora ministra, las empleadas de hogar que han estado 20, 25 años, 15, 12, 14 trabajando, todos esos años que han estado trabajando, usted, señora ministra, los ha tirado al cubo de la basura.
porque no se tienen en cuenta los años que han estado trabajando como empleadas de hogar y dicen, no, pero a partir de ahora ya te lo doy. No, a partir de ahora cotizo como cualquier ciudadano que cotiza a la Seguridad Social, pero ¿y los 20, 15, 18 años que se ha estado trabajando como empleada de hogar, de alta en Seguridad Social, no cotizaban porque no dejaban cotizar a los empresarios, a los empleadores? Bueno, este es el drama, esta es la política de los gestos. Miguel, los comerciantes, ¿qué os cuentan? ¿Qué te dicen? Bueno, que estás todos los días en la calle. No, pero que yo me vuelvo a repetir, ¿no? Que el consumo cae porque cae la renta, pero es que yo añado a un problema más que le comparto. El paro también se baja tristemente, digo tristemente, y asumo esta opinión mía personal, yo estoy totalmente de acuerdo con las contrataciones de las entidades públicas. O sea, no sé por qué los ayuntamientos tienen que contratar, porque no son contratadores. Al final eso es dinero público mío y de ustedes. O sea, que estoy de acuerdo en las cifras, en cómo se maquillan, estoy de acuerdo en los jóvenes, pero es que otro problema añadido más, y yo lo compruebo en el sector del que yo vivo, es la economía sumergida. Tenemos que decirlo muy claro. La economía sumergida, por los motivos que sean. Yo no voy a entrar en cada caso individualizado, el por qué llegan a trabajar la economía sumergida. En mi sector sí lo sé. Han cerrado 80.000 salones desde que iba a decir el difunto, ¿no?, que está vivo, el ministro Montoro nos pasó del 8 al 21% de IVA. Ahí hizo un crack el sector servicios. Ese crack ha llegado hasta aquí, en el cual han cerrado 80.000 salones y en el cual sabemos que la economía sumergida ya raya el 25%, con la competencia desleal que genera, con el movimiento de capitales extraños que sube, que baja, y con las inseguridades laborales de las personas que trabajan para esas personas que están trabajando en B. Y dice, es que es el surrealismo elevado de economía. Claro que nos parecemos cada día más a una mafia siciliana. Y es todo mentira, porque es política de Instagram, es todo política de redes. Porque lo de la seguridad social, de las personas que trabajan en los hogares, eso va a seguir sin existir. A ver si entendemos que eso, desgraciadamente, es endogámico, está metido y enquistado en la sociedad, y en el momento que tú le digas a una persona que tiene una persona que llega a casa a ayudarle, que la tiene que pagar el seguro, ya te digo yo que no, es que ni se lo va a pedir. O sea, todo eso obedece a política show, política la que estamos viendo ahora. El gobierno de España se dedica a comprar votos a los jóvenes, a esto, a lo otro, soltando el dinero, porque esto es una fiesta. Y es una fiesta, y en la fiesta va a ir a más. Es un after hour con cocaína, al cual va a llegar hasta las elecciones. Pues porque nos gobierna gente que no saben y que básicamente son personas de una baja moralidad, en la cual les preocupa el Estado cero y los ciudadanos cero. Es mantener el sillón al precio que sea, y tenemos que hablar claro, porque si los datos macroeconómicos que ha dicho, del primero al último, con una claridad de un profesional, estamos de acuerdo, los que ha dicho usted, de acuerdo, estamos de acuerdo en que esto es una fiesta que no tiene sentido, ¿por qué ellos, que son parlamentarios y les pagamos, siguen soltando el grifo? Porque ya vendrá otro gobierno, si es que viene otro gobierno, que tenga que venir pago con la rebaja. Y resumiendo, los pequeños, los que estamos al final de la cadena, sufrimos el despilfarro y las juergas de ciertos gobiernos y después las apretadas de cinturón de otros gobiernos. Resumiendo, yo ahora estoy preocupadísimo, vamos a seguir con menos consumo, con más miedo, con más economía sumergida en mercados, mercadillos, en locales. O sea, es un virus la economía sumergida y hay que atacarla. Pero va a llegar, si es que llega, un cambio o no cambio, yo no voy a entrar ahí, que dirá, esta fiesta Europa nos ha cortado el grifo. La propia ministra dice que no sabemos ni pedirlos. Los Next Generation, que es que no sabemos ni decir el nombre en inglés, yo por ejemplo, pero es que la ministra dice que no saben cómo solicitarlos, y sabemos que muchas entidades, muchos municipios y muchas comunidades no pueden ni solicitarlos porque ni se enteran, o si se enteran no tienen recursos o no están preparados para solicitarlos, con lo cual se solicitan mal, a destiempo y sin justificar. Resumiendo, vamos a peor. Ahora hemos vuelto a las dos Españas de hace 50 años, que no le importa a nadie, porque a mí me importa pagar los sueldos de mi gente y poder llegar a fin de mes y que la gente consuma. Yo no sé lo que pasó hace 60 años y, con todo el respeto, ya me dijeron que lo teníamos que olvidar hace 40 y a mí se me olvidó, porque aquí se hizo borrón y cuenta nueva. Apliquémonos la gente joven, no le contemos no sé qué pasó con no sé quién. No, verdaderamente, buena formación y trabajo. Sin trabajo no hay una vida. Si no hay una vida, tú no te pones a vivir en pareja o solo, gastas consumo, compras un piso, cortinas y un coche. Los coches, o sea, es que me pongo de muy mal humor, discúlpenme, pero es que es todo falsedad. Y lo vuelvo a repetir, el gobierno de España es un auténtico desastre y la culpa no la tiene el presidente del gobierno.
La tiene los que le apoyan y después los que le dieron el voto para estar ahí y que lo asuman. El problema es que lo estamos pagando todos. Esto en España, lo que está pasando, hace 20 años hubiese sido inviable. Ver a Bildu en el gobierno, ver lo que está pasando. Vamos a hablar claro, porque nos da como miedo. A mí no, porque yo no me paga el sueldo nadie, me lo pagan mis clientes. Yo con este gobierno le desconozco, me avergüenza. Todo para seguir, y es que la fiesta va a seguir la juerga porque nos tienen que votar y después eso lo pagará otro, no sabemos quién, porque no va a haber dinero, no nos cree nadie en Europa y nos avergüenza. Lo que pasa es que no llega esa información porque los medios de comunicación, menos este, viven de la publicidad institucional. Vamos a hablar claro y castellano. Y al comercio minorista, bajando, hay muchos ayuntamientos, voy a nombrarlos, como hace poco una feria del Stop en Santander, que no era del Stop, era un outlet de una empresa de fuera de Cantabria, de dudosa legalidad, lo voy a dejar ahí. No gastemos tanto en campañas del comercio minorista y no permitamos esas sinvergonzonadas como la que se ha permitido en el Ayuntamiento de Santander. Y yo lo digo aquí porque sé que se oye mucho en la cuenca del Besaya, igual hay algún representante que me escucha, y no se pueden permitir esas cosas porque son mercancías que si hubiese ido a Hacienda a inspeccionar como me inspeccionan a mí, hubiese encontrado que las facturas no las encontraban. Que esa liquidez de millón largo de euros se ha ido de Cantabria. Y esa es la realidad en la macro, en la banca, en lo medio, en lo no sé qué, en la sanidad, en el gasto sanitario, protonterapia, lo otro, y etcétera. Y llegamos a los pequeños. ¿Qué nos va a llegar? Nada. Resumiendo, que el enfado es morrocotudo y el enfado del comerciante va a ser más morrocotudo cuando llegue el Black Friday de Marras, otra burrada importada de Estados Unidos. No van a consumir porque llevamos de Black Friday medio año. Si las rebajas ya no las hace caso nadie, porque hasta para ir de rebajas hace falta renta disponible y no la hay. Perdón por el mitin, pero es que me pongo muy enfadado. Muchas gracias, Miguel, te comprendemos. Marian Echevarría, antes Manuel hablaba de que golpeaba la crisis también en un sector como es la mujer. ¿Tú ya estás empezando a ver situaciones difíciles en las mujeres, separaciones, no les pasan la pensión, no les pasan lo que le tiene que pasar? Ya sabía yo que me iba ahí la pelota esa, lo fijo. Claro, pero es que, a ver, también hay que fijarnos en la figura de él. Sí, es cierto, ella hay problemas que no paga la pensión y demás, pero es que él a lo mejor está obligado a pagar una pensión que actualmente no puede pagar. Claro, por eso. Y encima los divorcios cada vez van a más y los sueldos que entran se tienen que dividir. Y como se plantea muchas veces, y yo se lo digo a los clientes, y se plantea en sede judicial, es que a lo mejor una familia, un matrimonio, si cada uno gana 1.200 euros, entran a casa 2.400 y es un buen sueldo para vivir. Cualquier familia puede vivir con 2.400, pero claro, en el momento que separamos las economías, cuidado, ¿quién vive con 1.200 euros? Tienes que vivir, pagarte un piso de alquiler, pagarte suministros al precio que están, comer, es que no puedes. Y de eso destina X a la pensión, si claro. Niños no te digo nada. Y ella lo mismo. Dice, vale, pero es que yo estoy en esa misma tesitura, tengo que pagarlo, tengo que tal. Claro, esa es otra realidad social que se da, que es la de los divorcios y los sueldos que tenemos. Entonces, claro que sí. Muy bien, pues muchas gracias. Otro día os invitaré, me ha encantado estar con vosotros. Primer programa de la temporada, Cantabria Hoy, y me imagino, supongo que habéis estado cómodos, tranquilos y por supuesto que es nuestro principal objetivo, en libertad, que eso es nuestro eslogan. Importantísimo eso. Lo más importante. En libertad, por supuesto. Bien, nos vamos a la publicidad y venimos con otro debate. Ya nos vamos con el debate de los políticos, nos vamos al choque-choque. Nos vemos ahora en unos minutos. ¿Quieres ganar 1.000 euros con Cantabria Televisión? Llega la Batalla de la Cultura. Equipos de 4 participantes con un único requisito: ser todos del mismo curso. ¿Qué filósofo dio las bases del desarrollo matemático? Si eres estudiante de primaria, ESO o bachiller, ven a divertirte a la Batalla de la Cultura. Os haremos 8 preguntas sacadas de los libros del curso anterior en el que estáis. Pitágoras.
Azcona Consultores os va a dar una oportunidad. No era Pitágoras. Palabra llana. Palabra llana. 40 puntos. Esa palabra llana. No nos hemos vuelto locos. 1.000 euros pueden ser vuestros para la excursión de fin de curso. Descárgate las bases y la hoja de inscripción en el Facebook La Batalla de la Cultura. Os estamos esperando. Dron para vosotros. Otro dron. Enhorabuena. Que no se te caiga, sobre todo que no se te caiga, porque si se cae, no hay posibilidad. La cámara. Conservas Linda Playa, desde la Villa Marinera de Colindres para todo el mundo. Manos expertas elaboran de manera artesanal desde hace 3 generaciones anchoas exquisitas y ventresca de bonito de nuestro Cantábrico. Conozca los productos de cerca en Travesía La Mar, número 12 de Colindres, o visite la web conservaslindaplaya.es. Conservas Linda Playa, las cosas buenas de la vida. Paisanos, amigos todos, soy Poti Castillo y estoy realmente emocionado de poder anunciaros que a partir del miércoles día 3, aquí en Cantabria Televisión, 10 de la noche, vamos a asistir al estreno de Show Business Televisión. Maravilloso programa que lleva funcionando en Estados Unidos con grandísimo éxito más de 26 años y ahora con producción propia aquí en España y, cómo no, tiene que estar en Cantabria por todo lo alto. No os lo podéis perder. ¿Que os perdéis el miércoles por la noche? El jueves a las 3 de la tarde también lo tenéis, o incluso el sábado a las 8 de la tarde. Voy a pasar lista, contamos con vosotros, lo vais a pasar fenomenal porque os vais a enterar de una cantidad de cosas del mundo del espectáculo. ¿Nos vemos? Nos vemos. Para los amantes de los sabores dulce amargos, llega Bitter Bio Somarroza. Un bitter premium elaborado con 13 botánicos macerados en sidra natural ecológica Somarroza. De color rojo carmesí, burbuja fina, aromas a botánicos y a cítricos y un sabor amargo largo y equilibrado hacen de este bitter un placer para los sentidos. Ganador de la medalla de oro en el Sagardo Forum de San Sebastián 2021, medalla de oro en el Cider World de Frankfurt 2022, premio Alimentos de Cantabria a la Innovación 2022 y premio BBVA al Mejor Productor Sostenible de España 2022. Somarroza, calidad natural. No es lo mismo una canción que un mega hit. Esto es estar contento y esto, mega feliz. Porque no te conformas con nada que no sea mega, aquí tienes la mega fibra. 9 meses de mega ahorro con fibra de 1000 megas y móvil con 50 gigas por solo 13 euros al mes. Llama gratis al 1600, disfruta de la mega vida. Adamo, la mega fibra. Así que de este lugar del planeta que llamáis Galicia, es de donde extraéis vuestra recarga los humanos. Detecto la presencia de aguas de origen magmático, con sílice, litio y magnesio. Mis datos confirman unas condiciones únicas para vuestra recarga natural. Somos muy diferentes, pero ambos necesitamos recargarnos. Cabriroa, recarga 100% natural. Tus compras en Boulevard Comercial Altamira, en el centro de Torrelavega. Zona infantil, moda, servicios, restauración, prensa, alimentación, estética, floristería, joyería, peluquería, estación de servicio y hotel. Abierto de lunes a sábado. Boulevard Comercial Altamira, Paseo de Julio Aceur en Torrelavega. Más información www.boulevardaltamira.es.
Faltan 8 minutos aproximadamente para las 10 de la noche. Seguimos en Cantabria hoy, seguimos con la actualidad. Hemos tenido una tertulia con diferentes profesionales, de sindicatos, economistas, representante de comerciantes y también con una autónoma que nos hablaba de las situaciones que se van generando día a día y esas complicaciones pues que existen. Con nosotros tenemos también ahora unos invitados que vamos a hablar también de lo mismo, del problema de la economía, vamos a hablar del tema de la industria en Cantabria, fundamentalmente en nuestra región, pero también seguro que saldrán ejemplos y saldrán asuntos relacionados con lo que es la industria en todo lo que es nuestro país. Bien, Mónica Rodero, muy buenas noches. Buenas noches. Pedro Pérez Noriega, que es, Mónica, decir que es representante de Podemos en Cantabria. Pedro Pérez Noriega es concejal del Partido Regionalista de Cantabria y también concejal de Hacienda en este municipio de Torrelavega. Muy buenas. Gustavo García, es director de cargo era Director General de Trabajo. Director General de Trabajo, no me atrevía a decirlo, lo tenía aquí anotado pero no me atrevía. Y también tenemos a Lorenzo Vidal de la Peña, que es diputado por el Partido Popular y aparte de todo esto, empresario. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, por lo que estábamos comentando, situación de Cantabria, situación de España, y qué mejor que también un empresario nos hable de cómo ve la situación en la industria de Cantabria. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve un empresario? Yo diría que con una gran incertidumbre, es decir, con una nebulosa muy grande en la que no se acaba de vislumbrar cuál es el perfil de las cosas que han de ocurrir. Todos son incertidumbres, mires hacia donde mires. Y quienes gobiernan pues tampoco están por la labor de sacarnos de ninguna, con lo cual tenemos una situación en la que poco menos que cada uno se salve a sí mismo. Por lo demás, yo diría que hablar de cuál es la situación actual es tan compleja que quien hable de ella estaría mintiendo. Fíjate hasta qué punto te puedo dar certezas. No hay ninguna, no hay ninguna. No hay quien pueda prever y con lo cual no hay quien pueda planificar claramente cuáles van a ser los pasos a dar, porque cualquier previsión se te rompe en un mes. Cualquier planificación tiene que ser a corto plazo para poder realmente trabajar. Y eso es un problema enorme, porque tienes que prever inversiones, tienes que prever puestos de trabajo, al fin y a la postre, que es lo más delicado si cabe hoy en día y que todos procuramos mantener para estar preparados para cualquier eventualidad. Y creo que como empresario, pues optimista. La palabra es optimista con los pies en el suelo. Muy bien, Mónica, ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo lo veo con bastante preocupación, la verdad. Nada más que hay que mirar la última estadística que sacó el ICANE, que dice que casi la mitad de los hogares en Cantabria tienen problemas para llegar a final de mes, ¿no? Como la industria, las empresas, grandes empresas electrointensivas están parando, están paradas con sus procesos de ERTE y demás, con un futuro muy incierto. Y bueno, y podemos seguir enumerando cantidad de problemas en una economía que está totalmente colapsada, me atrevería a decir, ¿no? No creo que tampoco que sea un problema de ahora por todo lo que está sucediendo, por lo que ha pasado, por la pandemia del COVID, por la guerra de Ucrania, sino yo creo que es una consecuencia de muchos años en la que no se ha tenido un desarrollo ni un programa real en avanzar en desarrollar Cantabria de una manera productiva y cuidando de los cántabros. Yo creo que es un suma y sigue y que ahora mismo la situación es bastante preocupante. Gustavo García.
Bien, yo creo que un poco se ha venido ya comentando, hemos hablado de incertidumbre, preocupación. Yo creo que son dos elementos que es muy razonable tener en cuenta a la hora de hacer una valoración sobre la situación económica en general. Es verdad que hay elementos que todavía nos pueden animar a pensar que los del empleo que salían hoy, por ejemplo, ¿no? Bueno, que la situación de alguna manera se va sosteniendo, ¿no? Que hay todavía mecanismos que nos permiten pensar o ir trabajando en una línea de que se pueden articular medidas y que todavía tenemos pues cierto margen, ¿no? Para poder ir actuando. Incluso en el tema de regulación de empleo pues no está teniendo una incidencia a nivel de Cantabria significativa. Quiero decir que estos datos que hemos conocido hoy sobre el descenso del paro en el mes de octubre, si los acompañamos también con una realidad donde no está habiendo un incremento de la regulación de empleo en nuestra comunidad autónoma, pues pueden dar una idea de que el empleo en este sentido se está sosteniendo. Pero sí es verdad que las empresas tienen un factor de incertidumbre tremendo. Yo creo la situación es a nivel europeo, sobre todo por la crisis energética y la inflación que ha provocado esta situación, y esto es lo que hace que precisamente muchas familias y muchos hogares luego se vean en esa dificultad también de poder llegar y poder cubrir sus necesidades. Pedro Pérez Noriega, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Torrelavega, ¿se empieza a ver algo o todavía es pronto? No, es pronto para ver algo y se van a ver cosas bastante peores. Yo considero que la situación que está viviendo España ahora se agrava con la crisis europea. Históricamente había una Europa de 2 velocidades o 3, en las cuales, pues mientras Alemania, Francia, de alguna manera mantenían el tipo, pues digamos que el resto vivíamos mejor, pero ahora mismo estamos en una situación muy compleja. Ya no hay una Europa de 2 velocidades y de 3, hay prácticamente una que vamos todos al mismo ritmo, con problemas comunes, con soluciones que no se han sabido acometer a tiempo, con la incertidumbre energética fruto de muchos años atrás, dando la bienvenida a todas las energías verdes y denostando otras energías que habían demostrado que podían seguir perviviendo. Ahora mismo ya estamos cuestionando, de hecho la propia Alemania ya considera a la energía nuclear como verde. No me extrañaría que el combustible fósil todavía siguiera algún año más entre nosotros. Denostamos también el fracking en su momento. Ahora estamos importando gas incluso de Estados Unidos, que fundamentalmente lo producen a través del fracking. Seguimos dando la espalda a la energía nuclear y nosotros ahora mismo nos estamos encontrando en España pues con unos tipos de interés galopantes, con un endeudamiento muy alto. Todo eso va a traer como consecuencia problemas con las familias endeudadas, lógicamente, y va a traer problemas también para las empresas endeudadas, al igual que las instituciones públicas, que también estamos endeudados. El crudo sigue siendo caro, o sea, estamos en una situación realmente alarmante y con muy poca certidumbre para las empresas. Los empresarios actualmente, la realidad es la que estamos viviendo. Empresas electrointensivas, empresas industriales de Cantabria están parando porque les es más barato o pierden menos no produciendo que produciendo. Esa es una situación, como digo, preocupante para la industria, preocupante para el empleo y no tiene visos de solucionarse a corto plazo, con lo cual pues yo la situación la veo bastante pesimista. Lorenzo Vidal de la Peña, creo que coincidimos todos que la situación es preocupante, unos con más intensidad que otros, pero ¿hay soluciones? ¿Perdona? ¿Hay soluciones? Seguro, claro que sí. Para empezar, cambiar a todos los que mandan, eso lo primero, y a todos los que estemos metidos en política detrás. O sea, y situar, bueno, el mercado en su sitio y no pretender que desde el Estado se rijan los mercados, porque es lo que está ocurriendo al final. O sea, esto es un sinsentido. O sea, quiero decir con esto, dicho así suena como, bueno, pero parece como un atropello, pero es que yo creo que se nos ha ido de madre todo. O sea, yo creo que es necesario reposicionar todo, desde el propio sistema, desde la democracia en sí misma hasta el sistema político que hoy convivimos. Quiero decir,
Es que no tiene mucho sentido todo esto, ¿no? Ver quiénes rigen nuestras vidas y lo que hacen con ellas, pues, y cómo condicionan nuestro funcionamiento, me parece... ¿Se valora poco a aquellos que invierten y arriesgan su dinero, su patrimonio, por crear una empresa, por crear puestos de trabajo? No se le valora nada. No, a un empresario hoy en día no se le valora en absoluto. Todo lo contrario, podemos hablar de empleo porque parece que lo crea el Estado, parece que lo crea, con todo el respeto que decía Gustavo, los datos del empleo que parece que se mantiene. El empleo lo crean las empresas y los autónomos, lo crea la gente, lo crea los trabajadores, quiero decir, lo crea el esfuerzo de quien se arriesga por crear actividad, Y eso es lo que el sistema, el político, el Estado debiera cuidar, y es que se mantenga la actividad o el ecosistema para que favorezca la creación de riqueza que a su vez genere empleo y dote a la gente de los medios suficientes para poder vivir dignamente en todos sus sentidos, ¿no? Mónica, ¿puede ser de que cada vez se separe más lo que es la clase trabajadora de los empresarios? Es decir, cada vez se aleja más cuando tendríamos que buscar puntos de más coincidencia para sacar esto adelante. Hombre, yo creo que es que ahora mismo la clase trabajadora es quien está viviendo en sus carnes y con más azote lo que ha supuesto desde el 2008, ¿no? Todas las crisis y todo lo que ha venido detrás. Yo no digo que los empresarios no hayan hecho su esfuerzo, lógicamente, y que sí también sean ellos los que están sufriendo consecuencias de todo esto. Pero sí que es verdad que antes o ahora mismo también nos están vendiendo lo de la clase media, ¿no? No, yo soy clase media. Cuando realmente se está viendo que la diferenciación de clases es o eres trabajador o eres empresario, porque realmente todos tenemos dificultades, aunque tengas trabajo, o muchas familias tienen dificultades, aunque tengas trabajo, para poder tener una vida digna, ¿no? Y todas las necesidades están cubiertas. O sea, tenemos a los jóvenes, muchos de ellos con 2, 3 empleos, porque esto conlleva también que el alquiler está muy caro, que no se tiene acceso a muchas veces estudios que tienes que pagar o irte a otra comunidad. O sea, quiero decir que creo que ahora sí que hay bastante diferencia entre los empresarios y la clase trabajadora. Gustavo, una inflación disparada, ¿es el momento de subir los sueldos con mayor fuerza? Yo creo que es un momento de hacer un esfuerzo por intentar un pacto de rentas, que es donde yo creo que está la apuesta importante. Cuando comentabas un poco en tu anterior pregunta, sí cada vez están más separados, ¿no?, los trabajadores, las personas trabajadoras de los empresarios. Yo creo que hemos vivido estos años tan complicados con muchos acuerdos dentro del diálogo social entre los trabajadores y los empresarios, que son los que han permitido, pues bueno, gestionar estos momentos tan complicados. Yo creo que el pacto de rentas al que tanto se está pidiendo un acercamiento precisamente entre trabajadores y entre empresarios sería un ejemplo, puede ser una línea que sí puede favorecer realmente en este sentido. Ya empieza a salir voces, vuelven a ser más intensas, lo fueron en años anteriores, de la importancia de un bipartidismo, de volver al bipartidismo, de que el partido que gobierne sea fuerte, con un fuerte gobierno y libertad de tomar decisiones. ¿Una de las soluciones puede ser esa o seguimos como estamos? Pedro. Hombre, lo que está claro es que un gobierno, no sé si tripartito o cuatripartito como el que tenemos ahora, no es bueno porque los intereses encontrados perjudican, yo creo que al resto de la nación. O sea, el tener a Bildu gobernando junto con Podemos, junto con el Partido Socialista y junto con los independentistas catalanes, pues eso no puede ser bueno. Yo hubiera preferido un acuerdo entre los dos grandes partidos y con alguna aportación de los restos de partidos más pequeños, que no un engendro como el que estamos viviendo ahora.
¿Qué pasa con ese engendro? Pues que cada uno tira por un lado. Lógicamente ahora que se acercan las elecciones todavía las discrepancias van a ser mayores y lo vemos en cualquier cosa, cualquier ley que tienen que aprobar. Cada uno piensa una cosa diferente, cada uno mira para su lado. Nosotros como cántabros pues tenemos a través del Partido Regionalista unos representantes que por desgracia no tienen mucho peso y podemos exigir poco. Estamos siempre en manos de los mismos, catalanes, valencianos, vascos, que son los que se llevan el pastel. Yo, para estar así, prefiero dos partidos fuertes. Sí. Lorenzo. Es que, vamos a ver, claro, si contemplamos el sistema actual, dices, pues mejor entre dos partidos, pero es que el sistema actual es que no tiene mucho sentido en estos momentos. Porque al fin y al postre, si tú pones dos partidos en los cuales todos los que componen cada uno de los partidos tienen que hacer lo que se les diga, pues entonces mira, con que pongas a dos ya te vale. O sea, me explico. Pero si pones o tienes más opciones, yo siempre he sido partidario de más opciones. Todo enriquece, siempre enriquece. Y de esa manera puede haber más variedad. Pero claro, para eso también tenemos que ser personas. O sea, quiero decir, y las personas tienen que tener capacidad para dialogar, como decía, para negociar, para acordar diferentes momentos y temas de Estado y compromisos, ¿vale? Yo, en ese sentido, sería más que partidario de que fuera una variedad, pero insisto, el problema que tenemos es que las personas que tenemos al frente pues son las que son, tampoco nos engañemos. Mónica, ¿a dónde va Europa? ¿A dónde va Europa? Eso me gustaría saber a mí. ¿A dónde va Europa? Realmente no te puedo contestar esa pregunta, porque si aquí tenemos tanta incertidumbre, quién sabe, ¿no? Pasadas estas fronteras, ¿qué se está cociendo por ahí? Yo creo que bueno, voy a hacer un poco referencia a la pregunta que has hecho antes. Yo creo que cuanta más diversidad, más aportación de ideas, más consensos, más rico puede ser el dirigir un país y el tener en cuenta a todas las personas que vivimos en él, ¿no? Porque al final, si son solo dos grandes partidos políticos los que se dedican a dirigir, te estás dejando a mucha gente fuera que también forma parte de este país, ¿no? Y yo creo que no es cuestión de repartirse el pastel, es cuestión de poner a las personas en el centro y hacer políticas para ellos y ellas. No es cuestión de reparto de nada. Tanto aquí como en Europa. En Europa yo creo que hay bastante preocupación por todo el auge de la ultraderecha que está surgiendo. Tenemos el último ejemplo de Italia. Si vamos hacia ahí y si Europa va hacia ahí, desde luego para mí es de máxima preocupación. Creo que son políticas que desde luego lo que hacen al final es dejar afuera a muchísima gente. Y yo prefiero el gobierno que tenemos, sin duda. Gustavo, lo que dice Mónica, ascensos de nuevas ideologías, pero esos quizás sean manotazos encima de la mesa de la sociedad, que están hartas de tantas promesas y tantas historias raras. Bueno, retomando un poco la conversación, también considero, o sea, no considero que el bipartidismo por sí solo sea mejor o peor que una situación donde haya más opciones políticas. El valor está en la capacidad que tengan estas opciones políticas de llegar a acuerdos, consensos y plantear proyectos de país comunes en ese sentido, ¿no? Aunque luego la realidad del debate y del día a día pues conlleve pues situaciones muy complejas, pero bueno, de esa complejidad también se pueden sacar situaciones mucho más ricas o más interesantes. Los extremismos, ¿no? o el auge en el conjunto de Europa, que no es de ahora, ¿no? Que en algunos países lo hemos visto además ya desde hace bastante tiempo, pues viene probablemente de una desafección, como se dice habitualmente, de la ciudadanía hacia las clases políticas, muchas veces que no han sabido atender o responder. Por ejemplo, la situación de Italia con el absentismo tan alto que ha habido a la hora de votar, y las opciones pues puede ser un ejemplo en este sentido. No dejan de ser también opciones con planteamientos muy simples, muy directos, con ideas muy populares, muy básicas, que llegan muy directamente, pero que detrás pues carecen de una reflexión mucho más profunda, ¿no? Que es la que pueden aportar las opciones políticas, no voy a decir tradicionales, pero sí las que se sitúen dentro de los ámbitos y los márgenes que yo entiendo de la democracia y de los derechos, que sería un poco los límites donde yo veo que tendría que estar ese debate. Lorenzo, hay que poner nombres y apellidos, es decir, a
todo este problema, o culpables o medidas que lo único que hacen es entorpecer. Por ejemplo, presión fiscal. Tenemos presión fiscal alta, es normal, eso es uno de los principales problemas que puede tener el empresario, aparte de muchas cosas más. Una legislación que no les deja moverse o invertir como podrían hacer en otros lugares. Tú como empresario, ¿cómo lo ves? Poner nombres y apellidos, yo creo que puedes poner el mío y el de todo el mundo. O sea, quiero decir, porque todos somos en cierta medida culpables e inocentes. O sea, todos somos partícipes de la situación que vivimos. Y tenemos los medios, teóricamente, para cambiarlo. Otra cosa es que es la diferencia entre lo teórico y lo práctico. Lo teórico es muy bonito y lo práctico y la realidad es el cabreo de la gente y lo que ocurre en consecuencia, ¿no? Pero al hilo de lo que tú dices y de lo que me preguntas en relación a la presión fiscal, evidentemente ha de haber una fiscalidad porque ha de haber unos servicios que se han de pagar con impuestos. O sea, eso es lógico y eso como empresario lo acatas, lo asumes y lo aceptas sin ningún problema. Otra cuestión es cuando tienes dos impuestos sobre la misma cosa o cuando el sistema bueno, pues está obsoleto o no está actualizado en función de lo que está ocurriendo, que es poco menos lo que ocurre en esta comunidad y en este país, y es que estamos desfasados en cuanto al sistema fiscal y la realidad que vivimos, ¿no? Y todo eso ha de acompasarse. Somos muy lentos legislando, somos muy lentos aplicando más allá. Yo creo que para lo único que somos rápidos es para aplicar medidas que favorezcan momentos electoralistas. Para eso somos rapidísimos a la hora de implementar medidas que nos favorezcan. El propio IPC que vamos a tener y que ya el año que viene ya estamos preparando el presupuesto para el año 2023 y va a tener una incidencia importante, no en la luz, por ejemplo, que lo tenemos la suerte de tener un contrato hasta el 2024, pero por ejemplo en el gas, solamente el incremento del gas va a suponer sin hacer nada 250.000 euros. Si a eso unimos lo que nos va a costar mantener los colegios con calefacción, con el gasoil, que van a ser pues más de 100.000 euros de exceso respecto a lo del año 2022, pues sí, es verdad que tengo que decir a muchos concejales no hay dinero, a otros muchos concejales deja de gastar y a todos les tendré que decir que en el año 2023 tenemos que apretarnos el cinturón y reducir los gastos todo lo posible porque, como digo, cualquier inversión
ya va a necesitar financiación. Y a nadie se nos olvida en Torrelavega que tenemos el soterramiento que va a venir y tenemos una serie de inversiones necesarias para Torrelavega y que es el momento de endeudarse porque no tenemos deuda, pero es verdad que va a haber que sacrificarnos en los gastos corrientes, reduciendo todo lo posible y gastando el mínimo mínimo. Mónica, nuestros jóvenes se tienen que marchar. Otro drama, otro problema. Otro drama, sí. Sí, lo estamos viendo día a día, como cantidad de jóvenes tienen que marchar, ya no solo fuera de Cantabria, sino fuera de este país a intentar buscarse la vida. Sí, así es, lo tienen muy complicado. No pueden emanciparse. Es lo que comentaba antes, los alquileres están carísimos, no vamos a hablar de comprar una casa porque ya se sale trabajos precarios, muchas horas, todo carísimo, luz, agua, no sé, pues lo tienen muy complicado realmente. Gustavo, qué difícil es el asunto del empleo. Sí, dar datos sobre el empleo, pues bueno, es relativamente, cuando son buenos, ¿no?, nos alegramos todos y es razonable. Cuando no lo son, pues bueno, lógicamente es cuando vemos que hay que dar un impulso a determinadas políticas o actuaciones. Pero es verdad que el empleo surge de una situación económica donde las empresas, donde los autónomos, porque además en este país precisamente la generación de empleo fundamental está en las pequeñas y medianas empresas, en las pymes, ¿no? Es el tejido fundamental, ¿no?, el que está dando sustento a mucha creación de empleo, además el de este ámbito. Y lo hemos visto mucho también en muchas de las líneas o de las ayudas que han venido de los fondos europeos, muy dirigidas sobre todo a la actuación en el trabajo autónomo y en las micropymes, precisamente atendiendo a la realidad de ese mundo laboral. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hemos estado intentando tratar con un poco de tiempo el asunto del empleo, el asunto de la industria, del comercio. Hoy nos hemos dedicado a ello y esperemos que las cosas salgan mejor, que tengamos un poco de suerte todos. Muchas gracias y nos veremos otro día. Señor Vidal de la Peña, podremos contar con usted. Sí, sí, las cosas saldrán mejor seguro. Hay que ser optimistas. No, por supuesto, con los pies en el suelo, pero sí, claro. Muy bien, pues nos vemos la semana próxima en Cantabria Hoy. Espero que hayan disfrutado y como siempre agradecerle a Open Moda Hombre en Torrelavega y en Cabezón de la Sal, donde tiene una gran selección de ropa. Ahí hay mucho que elegir y además, lo mejor, un gran asesoramiento que siempre te aclaran las ideas. Buenas noches y hasta la semana próxima. Conservas Linda Playa, desde la Villa Marinera de Colindres para todo el mundo. Manos expertas elaboran de manera artesanal desde hace 3 generaciones anchoas exquisitas y ventresca de bonito de nuestro Cantábrico. Conozca los productos de cerca en Travesía La Mar, número 12 de Colindres, o visite la web conservaslindaplaya.es. Conservas Linda Playa, las cosas buenas de la vida. Paisanos, amigos, todos. Soy Poti Castillo y estoy realmente emocionado de poder anunciaros que a partir del miércoles día 3, aquí en Cantabria Televisión, 10 de la noche, vamos a asistir al estreno de Show Business Televisión. Maravilloso programa que lleva funcionando en Estados Unidos con grandísimo éxito más de 26 años. Y ahora, con producción propia, aquí en España. Y cómo no, tiene que estar en Cantabria por todo lo alto. No os lo podéis perder. ¿Que os perdéis el miércoles por la noche? El jueves a las 3 de la tarde también lo tenéis. O incluso el sábado a las 8 de la tarde. Voy a pasar lista, contamos con vosotros, lo vais a pasar fenomenal porque os vais a enterar de una cantidad de cosas del mundo del espectáculo. ¿Nos vemos? Nos vemos.